Mixtele.tv. Hola, buenas tardes. Estamos en el programa de Sabiduría y Misticismo con nuestro invitado frecuente, José Sobrevilla, que nos va a explicar los rasgos en los que se detecta la salud de las personas en la escritura y en la firma. Bienvenido. Muchísimas gracias, doctora Rojas. Muchas gracias. Gracias a su auditorio que nos acompaña una vez más. Y continuando precisamente en lo que hemos empezado a desarrollar acerca de la grafología, hemos visto en nuestras ocasiones, en nuestras oportunidades anteriores, de lo que trata la grafología en general. Ese estudio proyectivo de la personalidad que se puede hacer a través de la escritura, que se convierte en un gesto absolutamente peculiar, personal, individual, particular de cada individuo. Así como estamos viendo a través de los rasgos de la escritura, en general podemos ver cuestiones de personalidad, comportamiento, la forma en que el individuo puede desenvolverse, su capacidad laboral, su capacidad de desarrollo, la capacidad de adaptación que puede tener en cuanto al entorno, cuestiones emocionales. En esta ocasión, pues hemos querido abordar estos aspectos un tanto más, a veces prácticos, sorprendentes para la mayoría del público, que podría pensar cómo es posible en algún momento, y esto con sus reservas, con sus limitaciones, pero sí tener una aproximación sobre el estado de salud que puede tener el individuo. Así como individuo que es, sus respuestas tan peculiares, la idiosincrasia precisamente que tiene, pues sus padecimientos son particulares. Es algo absolutamente personalizado, que solamente, como dice la máxima en medicina, no existen los padecimientos, no existen las enfermedades. En todo caso, la persona es el individuo, es el paciente, es el enfermo. Y cada uno de los síntomas, de los rasgos, pues en cada una de las personas va a tener su peculiar y muy precisa forma de expresarse. Y una de las herramientas que tenemos, la que en este caso aquí manejamos, es a través de la escritura.
Debo decirles que en México, y precisamente una de las finalidades de estas intervenciones es la divulgación, dar a conocer desde el punto de vista objetivo el aspecto científico, el fundamento científico de la grafología, porque no es tan conocido en sus alcances, en su utilización, pero incluso en otros países de Latinoamérica donde el conocimiento, el interés y conocimiento por la grafología se ha desarrollado, han avanzado mucho una especialidad que es la grafología médica. Específicamente en este caso, en América Latina, quien lleva la vanguardia es Argentina. Ahí, además de ser una licenciatura que se lleva como tal únicamente grafología, no como parte de la psicología o no como algo accesorio complementario, sino como una licenciatura a nivel universitario, como tal también tiene sus especialidades. Y una de las especialidades es la parte o el aspecto médico, que además ahí como instrumento para la detección, o sea, para el diagnóstico, además sirve para ir viendo los avances terapéuticos que los pacientes pueden tener. Esto sobre todo se hace bajo condiciones controladas en cuanto a hospitales. Implica que no solamente estamos hablando de grafólogos, sino incluso de médicos que también convergen en la especialidad de la grafología. Entonces tenemos médicos grafólogos, quienes ya con esa especialidad ya lo van llevando y sobre todo y entendiendo y reforzando desde el punto de vista científico que esto tiene. No es de ninguna manera una parte adivinatoria y demás. Tiene su fundamento y que en esta ocasión, en esta intervención, pues quiero dar la generalidad de por qué tiene ese fundamento, por qué es que puede servir, cuál es la base en cuanto a ello y que resulte absolutamente racional y lógico porque que se puede hacer de esa manera. Hoy muy interesante. Bueno, atrás de cámaras, antes de entrar al programa, te estaba yo enseñando una firma. Close-up. Una firma que tú me empezaste a interpretar de una amiga. ¿Qué nos puedes decir de esta firma? Bueno, en el aspecto, en cuanto es el diseño de la firma. Recordemos que en la firma, y de lo que en la sesión pasada hablábamos, la firma es absolutamente en un diseño libre. Entonces es aquí donde muchas veces la creatividad del individuo adquiere su manifestación y también la parte donde nos sirve desde el punto de vista de que plasma el inconsciente. Ateniéndonos a la parte que debiese ser una firma de reflejo de la persona, esperamos unas firmas legibles. Cuando, como en este caso, no es una firma legible, lo que tenemos es de alguna manera un diseño. Hay una parte como de dibujo, hay una parte simbólica, que es la que está expresando de esta manera el autor. Mencionaba yo lo que puede tener, sí, ilegible. Llama la atención en primera observación la ubicación que nos hace. En el centro precisamente, aunque es una tarjeta, pero dado todo el espacio gráfico que nos da, tiende a estar ubicada en el centro. Al igual que hay algo muy desde el punto de vista de ubicación en centro, todo lo que es el diseño de la firma. Una parte donde se hace un trazo que incluso desciende con bastante proyección, que nos da idea de firmeza, nos puede dar idea de mando. Pareciera ser, sin poderlo asegurar, porque recordemos esto es prácticamente un dibujo, que pudiera representar la letra o los rasgos de una letra inicial. Imposible saberlo con certeza, a menos de que la persona, el autor, la autora nos dijera específicamente qué es lo que ha tratado de representar. Pero si es el caso, nos está diciendo, es aquí con firmeza donde me estoy plantando y a partir de aquí es el centro de todo lo demás. Que además nos lo presenta en una serie de trazos envolventes a manera de círculo. Admite varias formas de interpretación esto. Yo lo hablaba desde un sentido a veces de
las envolturas, en general cuando hablamos de rúbricas envolventes en las firmas. Una idea de protección, una idea precisamente de irse formando capas en que la personalidad se va blindando, la persona en su parte más vulnerable, más sensible, más íntima, necesita de esa protección, entonces es la forma de protegerse. También hablaba yo algo acerca de la proyección que puede tener la persona en cuanto a esto. Me lo refuerza un poco la idea de que está en el centro. Circunstancialmente, o así es su vivencia, o así se asume su postura ante la vida es: soy eje, soy centro, por alguna razón, y que puede ser la realidad objetiva, y hay quienes dependen de mí, prácticamente como estar orbitando precisamente a partir de ello. Dada su circunstancia, el papel en el núcleo familiar que tiene, la importancia que tenga en cuanto a su trabajo y demás, pero sí muy en la idea precisamente relacionada con esto. Entonces nos puede dar parte de esa idea. Y hacía yo la mención, y para hacer referencia a nuestro tema en esta ocasión, de que tal vez se logre notar en detalle unos puntos que alcanzan a notarse en esta parte de los círculos concéntricos o casi óvalos, casi concéntricos, que son 1, 2, 3, un poco menos, pero hay algo de un poco más de grosor de tinta en estos, pero sobre todo se marcan hacia esta parte, la inferior izquierda. Y que hacía ya la mención, estos derrames de tinta que denominamos inflados, no los atribuimos en este caso, y hay que observarlo con todo detalle, incluso con una lupa, que sea el punto de inflexión de la curva, del trazo, o sea, no es el cambio de dirección. Para aplicar algo de que se vea que las matemáticas tienen que ver con la grafología, sí, no es el punto de inflexión de la curva. En este caso están un poco antes, un poco después. Sí. Y pueden tener relación precisamente con los aspectos que estamos viendo. Pueden hacernos pensar de que tal vez hay algo de congestión a nivel del organismo con la circulación de fluidos. Okay. Puede ser algo en sistema circulatorio, y recordemos, aquí vamos a tener algo de referencia simbólica que he mencionado, que tiene y es una de las bases de la grafología. La referencia cuando se escribe, los trazos, los dibujos, o incluso algo que aparentemente muy libre, pero hay una proyección y hay una representación simbólica del cuerpo. Por algo lo llamamos aparato circulatorio. ¿Y qué tenemos en este caso? Casi círculos. Círculos. Entonces, algo que va bien y regresa al mismo punto. Y llama la atención que aproximadamente en la misma posición del trazo aparezcan estos inflados. Quiere decir que es algo constante. Okay. ¿Cómo puede a veces hacer esto? Y recordemos que el órgano que escribe no es la mano, sino es el cerebro. Ajá. El cerebro es el que tiene, en este caso, registrada toda la economía, toda la anatomía. Y cuando en algún momento, en el fenómeno psicobiológico de escribir, el cerebro que está integrando absolutamente todos los estímulos, los está interpretando, los está volviendo sensación, emoción, sentimiento, pensamiento, pues en algún momento nos está marcando en un mismo punto, aproximadamente en el mismo punto, que podría corresponder corporalmente a algo, sistémicamente en algo. Ahí hay una congestión, ahí hay una detención por alguna razón. Simbólicamente digo, nos queda muy aquí a pensar en algo circulatorio, en algo que va bien, algo que vuelve a pasar por el mismo lugar y que se está ubicando en ese punto. Habría que ver y siempre revisar. Recordemos que esto es algo casuístico y siempre debemos de tener la comprobación en cuanto a ello. Si no tuviese nada que ver, bueno, pues es simplemente algo ahí pudo haber la coincidencia, que no ocurriese, pero la más de las veces nos vemos que sí hay una correspondencia en cuanto a ello. Y quiero referirlo precisamente en lo que veíamos la ocasión pasada de por qué nos sirven más las firmas, o son más deseables las firmas legibles. Uh-huh. Pensemos que si la persona tuviese una escritura, una firma en este caso, legible, su firma legible, donde aparecen sus nombres, sus apellidos, y nos presenta estas imperfecciones, estos defectos que pueden tener que ver algo con su estado de salud en ese momento. Uh-huh. Un imitador, un falsificador, ¿qué es lo que va a hacer?
le va a copiar la forma, le va a copiar el tamaño, pero difícilmente le va a dar el mismo efecto de la presión como para dar espontáneamente el efecto de estas pequeñas variaciones en la presión y estos defectos a veces visibles a ojo desnudo, que son los inflados de tinta, estos pequeños derrames. Solamente alguien que lo tiene en su cuerpo le puede dar ese efecto. Claro, ¿verdad? Así es. Entonces es bien interesante. Efectivamente. No sé si podemos la firma de Gabriel, analizarla. Le vemos lo que pudiera tener en cuenta. Sí, cómo no, claro que sí, aprovechando de que efectivamente la tenemos. Vamos. Nuestro protector lo ponemos en la parte superior. Aquí. Aquí nos dejó Gabriel su... Vamos a un corte comercial mientras acomodamos aquí el rotafolio. Regresamos. Muchas gracias. Muy bien. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Astele.tv. 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 Para cuando sudamos la camiseta.
para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Astele.tv. Ya estamos de regreso en este programa de Sabiduría y Misticismo, que estamos analizando los rasgos de la escritura de la firma de las personas, todo lo que se puede detectar a través de ellos. Y pues aquí tenemos con nosotros a nuestro invitado frecuente, muy amable, José Sobrevilla, que pues él ha estudiado todo esto de la escritura y de las firmas. Así es. Sí, tomando como referencia en la sesión anterior que nos acompañó el señor Gabriel Cid, el amigo Gabriel Cid, y que pues nos dejó su firma, incluso 3 versiones que tiene él de la firma. Gabriel Cid, una firma igualmente que tiene, y una manera de antefirma, una rúbrica. Buscamos saber si la parte que nos pudiera dar algunos elementos en cuanto a posibilidad de estado de salud, como veíamos en la firma anterior, que habíamos detectado algunos inflados, algunos derrames de tinta. En este caso, en el papel, en una forma grande y con un marcador, es mala muestra para ello, es mal material para ello en general, no sería lo recomendable. Sin embargo, a pesar de ello, pues a veces podemos tener ciertos indicios. En este caso, prácticamente lo que llama la atención es que a pesar del útil inscriptor, a pesar del grosor, a pesar de ser un marcador para este tipo de material, podemos observar, sobre todo aquí, los trazos bastante limpios en cuanto a ello. Notarán que no hay como las detenciones, como los derrames de tinta que apreciamos en la otra firma, hecha precisamente en una tarjeta. En este caso no. Claro que lo que se aprecia es de repente una diferencia en el grosor, de repente una diferencia en la intensidad, pero vamos, se explica el tipo de superficie, el instrumento con el que ha sido realizado. Sin embargo, hay a lo largo del recorrido hay una consistencia y una congruencia en cuanto a ello, lugares donde se aprecia una mayor intensidad, aunque el grosor va siendo más o menos constante. Cierto que hay una variación en la intensidad, pero no hay detenciones, no hay temblores, no hay cambios bruscos en la dirección, lo que llamaríamos una torsión.
En este aspecto, pues veo bastante limpia en cuanto a trazo, fluida, espontánea, no se ven grandes problemas, no se ven torsiones, no se aprecian interrupciones. Digo, puede haber esta parte donde se note un poco más débil. Sin embargo, parece ser constante, o sea, no son cambios bruscos en la intensidad y en la presión, que sería un detalle precisamente en cuanto a salud que nos podría ser significativo y demás. Esto se aprecia bastante bien. Y la limpieza del trazo precisamente en la antefirma. Igualmente hay una variación en el grosor, es algo matizado, grueso, adelgaza, sube y luego ya va perdiendo la presión, pero como parte del trazo. Aquí un agregado que, sin embargo, pareciese ser un derrame de tinta, pero parece ser algo que ahí precisamente agrega como parte del diseño que tiene esta antefirma, que se parece igualmente a los puntos muy característicos que pone de identificación, algo semejante porque los hace con bastante buena y constante presión. Entonces se ve en ese aspecto una escritura firme, sin grandes problemas. En cuanto a esta parte que hace como el nombre, igualmente hay una consistencia y una constancia en los trazos. Eso es parte del detalle, termina con una L mayúscula y demás, pero es parte del diseño precisamente que hace, y esta forma del trazo a manera de rúbrica que realiza. Igualmente puede apreciarse una variación en la intensidad del trazo, pero bueno, debemos de atribuirlo también al útil inscriptor, la superficie en la que la realiza. Igualmente no se aprecian torsiones, una ondulación, pero prácticamente no podremos. Este trazo muy significativo que es recto, no se aprecia contorsión, ni se ven fuertes variaciones en cuanto a ello. A partir de tal, yo podría decir que el señor Gabriel Cid, pues en general podría presentar un buen estado de salud e incluso con un buen grado de vitalidad. En cuanto a ello, no se ve algo que en ese momento pudiese decir tuviese algún padecimiento de más. Bastante limpio en cuanto a los trazos y bastante constante la presión, por ejemplo. Y aquí tenemos otra, ¿no? No me acuerdo de quién es esta. Pero quien acompañó en esa ocasión. Aquí sí pudiese ser de repente una variación en la presión de los trazos. Si observamos algunos trazos hechos con mayor presión, otros con menor presión, de repente sí una variación que puede ser, tomando en cuenta, fue diferente el útil inscriptor, la calidad de la tinta puede tener variaciones, pero sí apunta en algunos momentos a tener mayor intensidad, mayor fuerza en algunos trazos. Pérdidas repentinas, quizás un poco en este trazo, que en la continuidad se ven en los extremos un poco más marcada y en la parte intermedia no. Cuando llegamos a tener esto, y sí hay que tener cuidado, por eso dije, son malas muestras desde ese punto de vista como para un análisis, porque nos puede inducir a parte de errores. Pensando que lo tuviésemos en un mejor material, una muestra idónea, sí, muchas veces lo que tenemos que apreciar, incluso con lupa o con microscopio para escritura, es la continuidad de estos trazos. A ojo desnudo a veces nos da la idea que hay una continuidad. Sin embargo, cuando llegamos a verlos precisamente con instrumento óptico de aumento, lo que vamos a notar es que está intermitente. Hay interrupciones precisamente en cuanto a ello. No notorias cuando se ve en grande, sin instrumento de aumento, pero llegamos a ver esas interrupciones, y esas interrupciones, descontando que fuese dificultad del útil inscriptor, defecto de la pluma con la que se hace, sí nos podrían ser reveladoras tal vez de un problema de salud, que podría ir desde la variación en el tono muscular por la presión arterial, ya algo un poco más severo que pudiese ser algún trastorno de tipo nervioso, la interacción de alguna sustancia, de algún medicamento, de alguna manera, o en el peor de los casos, si ya lo que existe es una enfermedad de tipo sistémico. Vamos a pensar, y desgraciadamente que es bastante frecuente en nuestro medio, en nuestro país, el caso de las diabetes, sobre todo cuando estas están descontroladas. No estamos tratando de decir, diagnosticamos la diabetes sin necesidad de medir la glucosa. No, lo que estoy diciendo es que en muchas ocasiones, incluso
A veces antes de que las personas lleguen a tener un síntoma como tal o que sea notorio en cuanto a ello, algo en la escritura nos puede dar el indicio de tal vez algo ahí hay que revisar, tal vez en esto hay que poner atención, sobre todo cuando ha sido la tendencia de que la persona no le ha dado importancia a ciertos aspectos. La calidad de la escritura en cuanto a estos detalles nos puede decir, cuidado, más vale revisar, pudiese ser algo momentáneo, pasajero y demás, algo sin importancia, o algo en lo que hay que empezar a poner atención y que podría ser, por ejemplo, algo sistémico como en ese caso. Ya de ahí pues ya iríamos a cosas más severas que pudiesen ser, pero como siempre se debe hacer en medicina, de lo sencillo a lo complejo, siempre pensando en la causa más simple, más sencilla e ir descartando para en todo caso ir aproximándonos si es que fuese el caso de algo más complejo. Y en esta situación, a diferencia de lo que yo mencionaba, como en Argentina, que hay especialistas médicos especializados o grafólogos especializados que tienen ambas carreras, tanto la parte de medicina como de grafología, nosotros no nos atrevemos aquí a diagnosticar absolutamente a nadie. Solamente decimos, hay indicio que puede apuntar a esto y más vale que esto se revise antes de que prospere. No estamos diagnosticando, mucho menos haciendo un pronóstico médico de ningún tipo. Simplemente la parte de orientación que nos puede servir, donde puede haber señales en los que hay que empezar a poner atención. A veces son síntomas tan evidentes, tan claros, que en el momento en que para la persona le decimos, puede haber algo de esto, pues nos lo confirma. Por ejemplo, los puntos, las congestiones. Si los vemos en partes altas de letras de la escritura, decimos, algo está pasando aquí en la congestión en las partes altas del cuerpo. Porque aquí era la pregunta que te iba a hacer, aquí como que hay un remarcamiento, ¿no? Ahí. Pudiera ser, aunque parte precisamente del trazo. Nos llamaría la atención, por ejemplo, si aquí sería más significativo, en una mejor muestra, que hubiese una variación y que hubiese un fuerte derrame de tinta en esta parte superior. Okay. Recordemos que es algo muy representativo, muy simbólico, muy de la forma en que el cerebro va haciendo la representación. No representa mayor complicación en cuanto a esto, pensando en las regiones del cuerpo con respecto a las regiones precisamente de la escritura y de la letra. Las zonas superiores que corresponderían a la cabeza, las zonas intermedias, la parte intermedia, o cuando hablamos de la escritura corriente normal, la zona de las minúsculas, la parte emocional, y la zona inferior, que ya nos estaría hablando precisamente de la parte de la zona baja del cuerpo, incluyendo precisamente el desplazamiento de las piernas en cuanto a ello. Entonces nos permite ir teniendo idea de por dónde puede estar o dónde se localiza la dolencia, la molestia en algún momento dado. Oye, pues muy interesante, porque entonces tú, a través de todos los estudios que tienes y demás, puedes determinar si es parte alta o parte baja del cuerpo. Sí, claro, efectivamente. Nos da una ubicación precisamente en cuanto a ello, la ubicación anatómica donde puede estar. Cuando yo hablaba, por ejemplo, de que de repente estas escrituras que pierden mucho esta presión y que se vuelve prácticamente intermitente, y que a veces va haciendo el recorrido de todo el caso, que no es no es el ejemplo, pero pensando que tuviésemos a lo largo de todo el trazo, de todo, arriba, abajo, hacia adelante, hacia atrás, ese fenómeno que a veces ya en casos más graves se le llega a llamar escritura en rosario, porque precisamente cuando la vemos en detalle, como mencionaba yo con lupa, nos da precisamente la sensación de interrupción y prácticamente a veces tan tenue la presión que casi se pierde y de repente el punto de tinta se vuelve a perder la intensidad, la presión y otra vez un punto de tinta. Entonces, ¿qué idea nos da? Como si fuese un rosario, las cuentas de un rosario. Para nosotros, desde el punto de vista grafológico, es un signo no muy deseable, porque es un tipo de defecto que sí nos puede estar hablando de una afectación ya, además a lo largo de todos los trazos, quiere decir que es algo ya sistémico.
Desgraciadamente, como mencionaba, podría ser ya una diabetes fuera de control, un trastorno metabólico, ya está afectando. Recordemos que en este caso puede estar afectada la vista, puede estar afectado los riñones, la función renal, puede estar afectada la circulación en las zonas distales, por eso los problemas del pie diabético y a veces desgraciadamente la amputación y demás. Entonces ya está afectando todo. Un caso, más dramático, más severo, podría ser. Sí, claro. Que para nadie de nosotros, ni nuestros cercanos y demás, desgraciadamente, pues son realidades que en algún momento se presentan. Vamos a ir a un corte comercial. Claro que y regresamos. Sí. Muchas gracias. Por supuesto. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Astele.tv. 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 Estamos de regreso
en este programa muy interesante de grafoscopía y grafología, con nuestro invitado José Sobrevilla, que es especialista en esto. Oye, de veras, dinos dónde te pueden encontrar, y aparte de la Casa de Los Ángeles. Gracias. Actualmente yo colaboro con el Instituto de Grafología Latinoamericano. Ahí es donde, se pueden dar precisamente cursos de formación para quienes les interese en los diferentes niveles para la grafología, desde a quien le interese por conocimiento general hasta para quienes ya teniendo alguna licenciatura, alguna especialidad, les interese formarse como peritos, incluso como peritos certificados más adelante. Entonces, en el Instituto de Grafología Latinoamericano, la página ¿Cómo va la? Doy los datos de entrada, el número telefónico, la identificación es el 55 25 96 11 23. Lo estoy diciendo de memoria, lo confirmo en un momento para evitar algún detalle erróneo. Efectivamente lo tenemos como 55 25 96 11 23. Repito el número, ya con los 10 dígitos actualmente, 55 25 96 11 23. Instituto de Grafología Latinoamericano. Y si quieren hacerte una consulta. Puede ser ahí directamente, sí, ahí mismo, y ya de alguna manera ya me pueden contactar directamente con... perfecto. Sí, piden de alguna manera, hacen referencia de que les pueda atender ¿Con yo. tu nombre? Sí, con mi nombre, José Cortés Sobrevilla, servidor. José Cortés Sobrevilla. A ver, vamos a esta firma. Tenemos una firma bastante llamativa por la dimensión, por el tamaño. Bueno, sí, es que dijimos que lo hicieran grande. Pero no es el tamaño habitual que hace. No, lo hace normal. Ahorita lo hizo es más como grande. Nos hizo como una ampliación, sí, precisamente al respecto. Bueno, prácticamente lo que llama la atención, lo que hace es una firma en la que ya nos facilita la parte de los cuadrantes. Ya prácticamente lo que nos tiene dividido son los cuadrantes. Hago la mención. Es como si tuviésemos aquí un primer cuadrante, un segundo cuadrante, un tercer cuadrante y un cuarto cuadrante. ¿Qué es lo que facilita esto? El diseño precisamente con el que lo hace. Un trazo, en este caso vertical, que es un trazo de firmeza, es un trazo de mando, y un trazo, en este caso, horizontal, lo cual precisamente al hacer la perpendicularidad entre ellos hace como la división, como si fuese un plano coordenado, por eso hablo, ya nos dividió los cuadrantes. Ahora, la significación que puede tener, en cuanto a la parte de personalidad, no he visto cómo la ha trazado, no he visto la trayectoria de ello, pero me daría la idea de que primero lo que hace es precisamente esta división del espacio, lo cual habla de una persona muy metódica, muy planeadora, buena calculadora en cuanto a riesgos, oportunidades y demás, alguien que planea. Entonces, un pensamiento muy estructurado, una persona de muy buena planeación en ese aspecto. Perfecto. Lo que predomina, lo que vamos a tener en predominancia es hacia la parte inferior de esto que nos divide precisamente en una mitad superior y una mitad inferior. Observemos que lo que predomina es la parte inferior. Entonces, es una persona más práctica, tendiendo más precisamente al aspecto material, tangible, concreto de las cosas, y que sí le guste de alguna manera el disfrute precisamente en cuanto a ello. Sobre todo esto que lo trae acendrado pareciera ser como de un aprendizaje desde la infancia, o sea, fue formada precisamente en cuanto a ello una cierta capacidad de gusto, de disfrute o de acumulación en algún momento. No necesariamente
malo, no necesariamente esto en aspecto negativo. Y hago la mención y precisamente en eso, porque sería un detalle importante. Si bien es cierto que hay una dilatación aquí, todo este espacio, observemos que a pesar de ello, el trazo no está sucio, ¿sí? No hay, yo lo llamo coloquialmente, no hay basuritas en esta bolsa. Sería algo a veces un poco, sí, indicándonos, inclinándonos a lo negativo, si de repente hubiese algunas proyecciones de trazos, algo que hasta involuntariamente, como si hubiese barrido, corrido la tinta. No, está bastante limpio, habla de esa claridad que se puede tener. Otra parte que precisamente aquí tiene y que pudiese ser, daría la idea, y habría que confirmarlo en cuanto a la biografía de la persona, ¿qué fue lo que aquí sucedió que como que marcó un antes y un después en su biografía? En su vida debe de ser algún evento, alguna situación, alguna circunstancia lo suficientemente significativa como para marcar un antes en la vida y un después. Ahora, no necesariamente tendría que ser un evento, digamos, altamente dramático, traumático, demás. Para algunas personas podría ser el hecho, y hasta coloquialmente lo podrían decir, mi vida cambió en cuanto decidí que mis estudios superiores, mi carrera, mi licenciatura, la hacía en el extranjero. Pude haberla hecho aquí, pero no hubiese sido lo mismo con lo que decidí. O cuando yo decidí casarme y quedarme en el extranjero, demás. O sea, no tiene que ser necesariamente algo terrible, dramático, sino un hecho, una decisión a veces, pero que ha sido lo suficientemente importante para marcar el antes y el después. Daría la idea precisamente en cuanto a ello. Ahora, si buscamos elementos que pudieran ser en la parte que nos referimos, algo que fuese referido al estado de salud, pues en general veo el trazo bastante limpio. No veo fuertes torsiones, tal vez un poco aquí, pero eso casi habría que verlo. Ligeramente una torsión. A ver, doctora, si lo logra usted apreciar, si nos lo logra tomar la cámara. A ver, prácticamente habría que verlo con lupa y seguir la trayectoria aquí en esta parte del trazo. Como una ligerísima torsión. Sí. Le llamamos torsión cuando la trayectoria del trazo que debiese ser y que lo estamos siguiendo generalmente y muy representativamente en los trazos rectos cambia bruscamente de dirección. Entonces decimos, hay una torsión ahí. Es algo ligero, podría ser algo tan poco significativo de que fuese un accidente al momento de hacerlo. Ahora, tendríamos que ver, por ejemplo, en esta firma, si nos hace varias o comparar con varias y si siempre o en la mayoría apareciera como esta pequeña torsión, que nos podría estar indicando. Y este trazo es perfecto para ejemplificar la parte topográfica anatómica que hace unos minutos mencionábamos. Dependiendo de la zona en el trazo donde se ubica, nos puede dar idea de dónde puede estar la molestia, la dolencia, el dolor, el padecimiento. Si lo ubicamos hacia la parte superior que nos estaría representando la cabeza y hacia uno de los podría ser, por ejemplo, el cuello. Y podría ser así, desde algo tan leve que decir, hoy amanecí contracturado, me torcí el cuello. Exactamente. Podría ser algo tan ligero, tan de fácil solución, pero que maravillosamente ya el cuerpo lo estuviese registrando, el cerebro lo está registrando en esa parte del cuerpo, ¿sí? ¿Alguna otra situación? Pues la presión en general se ve bastante, no se ven fuertes cambios. Parece ser constante, un poco de torsión aquí, un poco de torsión, pero igualmente desconocemos si lo que hace es la intención del trazo. Hay quienes hacen, por ejemplo, esta parte, esta rúbrica, con dos líneas como cortantes, ¿sí? Estas dos líneas cortantes. Hay quienes las hacen perfectamente rectas. Pero si te fijas, aquí hay como una carita feliz. Sí, claro. Sí. Aquí, ¿no? Está muy simpático ahí. Esta parte, sí. Efectivamente. No sabemos si la persona, habría que preguntarle si deliberadamente lo hace, o sea, como parte del diseño. Ahí está, ahí se ve. Mira, a ver, tómanos un close-up, ¿no?
Ahí está la carita en la orilla. Los ojitos, la sonrisita y sonrisa. demás. Sí. Hay quienes, y esta parte es interesante y lo quiero abordar de esta manera. Habríamos visto en la sesión pasada que a veces en las firmas, cuando éstas tienen estos dibujos inconscientes, a veces son eso, precisamente inconscientes, ni siquiera el autor se ha dado cuenta de eso hasta que se lo hacemos notar. Oye, ¿ya te diste cuenta que en tu firma haces esto? Es el primer sorprendido muchas veces. En otras ocasiones puede ser como parte deliberada de que lo hace. No, sí, es que yo lo hago, y nos puede dar razones. Va desde el punto de vista de la creatividad, del gusto, personas muy creativas, con sentido del humor y demás, que lo pueden hacer y son bastante expresivas en cuanto a ello. Recordemos que es una forma de expresión, es consciente. Lo voy a referir a veces en cuanto a la salud. Hay ocasiones en que ciertos rasgos, sobre todo en la rúbrica, y sobre todo cuando, como en este caso, ¿no? Si lo giramos y le vamos encontrando formas, nos van a recordar formas de órganos. ¿Sí? Aquí sí quiero y hacer la mención con mucho cuidado para no caer en a veces una apreciación fantasiosa que nos puede inducir a ello. No por el hecho de que de repente alguien haga así, oye, esa rúbrica tiene forma como de hígado y demás, a lo mejor padece del hígado. No necesariamente, no necesariamente. A veces he llegado a encontrar que curiosamente sí hay algo como que recuerda el hígado o algo semejante a ello. Y puede ser que la persona sí efectivamente esté desarrollando o tenga o haya tenido un problema con ese órgano. ¿Sí? Quiero quitarle el halo como de algo premonitorio o algo adivinatorio. Quiero irme a la parte de la explicación racional y desde el punto de vista psicológico que se tiene. A veces, y es parte de lo que a mí me gusta que a veces investigue el psicoterapeuta o quien está a cargo de ello. Oye, investiga si en su historia familiar alguien en la familia también padeció de eso. Porque si acontece que por alguna razón en la familia ha habido cirrosis, y cirrosis incluso no necesariamente por cuestión de abuso alcohólico, sino por otras cosas. ¿Qué es lo que me está diciendo? Porque ya son varios los casos en esa familia, que ese órgano es frágil, que ese órgano es susceptible, tal vez por razones genéticas, y que en una misma familia lo comparte. Desafortunadamente, pues ya nos tenemos que ir. Pepe, te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros. El agradecido soy yo siempre. Él es un muy buen profesional en su materia. Muchas gracias por el concepto. José Cortés Sobrevilla. Gracias. Espero que estés con nosotros para otro próximo programa. Con mucho gusto. Esto fue Sabiduría y Misticismo. Les agradecemos mucho haber estado con nosotros. Y esto fue Sabiduría y Misticismo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Astele.tv. Astele.tv. Astele.tv.